Muy buenas chicos y chicas, en el video de hoy veremos acerca de la propiedad de granulometría de los agregados y algunas de sus características principales. ¿Qué es la granulometría de los agregados? La granulometría es la distribución del agregado de acuerdo al tamaño de sus partículas, para lo cual se hace uso de tamices con aberturas estandarizadas. Esta distribución se la realiza con la finalidad de conocer los tipos de tamaño de agregado que tenemos y eliminar la mayor cantidad de vacíos posibles. Para poder explicar de mejor manera esto, tenemos tres recipientes. El primer recipiente lo llenaremos con agregado de un tamaño grande. El segundo recipiente lo llenaremos con agregado de tamaño pequeño. Y el último recipiente lo llenaremos con ambos agregados. Los tres agregados son llenados hasta la misma marca. En los tres recipientes se tiene vacíos entre los agregados. Para medir estos vacíos procederemos a llenarlos con agua hasta el tope de los agregados. La cantidad de agua que se requiere para ocupar los vacíos del primer y segundo recipiente es igual o similar, pero la cantidad de agua que se requiere para ocupar los vacíos del tercer recipiente es menor a los otros dos recipientes. Por lo tanto, mientras mayor diversidad de tamaño se tenga, se tendrá menor cantidad de vacíos a ocupar, que es lo que se quiere lograr con la granulometría. ¿Qué es curva granulométrica y qué tipos de curva existen? La curva granulométrica es la representación gráfica de la distribución del agregado de acuerdo al tamaño de sus partículas. En el eje de las abscisas se tiene el tamaño de las partículas en escala semilogarítmica, y en el eje de las ordenadas se tiene el porcentaje de agregado que pasa para cada tamaño. También podría ser el porcentaje retenido de agregado en cada tamaño. Existen tres tipos de curva: la curva continua cerrada, la curva discontinua cerrada y la curva uniforme abierta. La curva continua cerrada es aquella curva que tiene dos pendientes. Esta curva es la ideal para poder realizar buenos hormigones, ya que el agregado tiene una buena variedad de tamaños. La curva discontinua cerrada es la curva que tiene tres o más pendientes. Esta curva es la más común de los agregados. Con el adecuado estudio y tratamiento, de igual manera se pueden obtener muy buenos hormigones con agregados de estas características. La curva uniforme abierta es la curva que por sus características tiende a tener una pendiente. Esta curva no es recomendable para el uso en hormigones, ya que se cuenta con poca variedad de tamaños. Para explicar el efecto del tamaño del agregado, se utilizará como ejemplo un cubo de lados igual a 10 centímetros, el cual tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Si nosotros deseamos obtener el área de la superficie de nuestro cubo, tendremos que calcular el área de uno de los lados y multiplicar por los 6 lados del cubo, por lo que nuestra área de la superficie del cubo sería 600 centímetros cuadrados. A esta área de superficie se la conoce como superficie específica. Ahora, si dividimos el cubo en 8 cubos iguales, tendremos 8 cubos de 5 centímetros de lado. Estos 8 cubos de igual manera ocuparán un volumen de 1000 centímetros cúbicos. De igual manera calcularemos el área de la superficie de los 8 cubos, que será igual al área de un lado de un cubo multiplicado por los 6 lados del cubo y por los 8 cubos, por lo que el área de la superficie es 1200 centímetros cuadrados. Como podemos analizar, en un espacio de volumen igual a 1000 centímetros cúbicos, la superficie específica de los pequeños cubos es mayor a la superficie específica del cubo grande. Esta superficie específica es todo el área que yo tengo que mojar con agua. Por lo tanto, a mayor superficie específica necesitaré mayor cantidad de agua. Y como podemos ver, a menor tamaño de agregado, mayor superficie específica tendremos, por lo cual necesitaremos mayor cantidad de agua de mezcla. De igual manera, a mayor tamaño de agregado, tendremos menor superficie específica, por lo cual necesitaremos menor cantidad de agua de mezcla. De esta manera es como afecta el tamaño del agregado. Ahora hablaremos del tamaño máximo de nuestro agregado. Esto se da en el agregado grueso. Tenemos el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal. El tamaño máximo es el tamaño del último tamiz en el cual no se retiene nada de agregado. Como un ejemplo se realiza el tamizado de un agregado grueso. En el tamiz de 2 pulgadas no se retiene agregado,
En el tamiz de 1,5 pulgadas tampoco se retiene agregado. En el tamiz de 1 pulgada se retiene el 5% del agregado. En el tamiz de 3/4 de pulgada se retiene el 7% del agregado. Es decir, que hasta este momento se retuvo un total del 12% de manera acumulada del agregado. En el tamiz de 0,5 pulgada se retiene 13% de agregado, es decir, que de manera acumulada se retuvo el 25% de agregado hasta este momento. Hasta esta parte realizaremos el análisis para el ejemplo. Por lo tanto, el tamaño máximo será el último tamiz en el que no se retuvo nada de agregado, es decir, el tamiz de 1,5 pulgadas. Generalmente, en las construcciones se limita el tamaño máximo debido a cuestiones constructivas, como ser la separación entre barras de acero, para que el agregado pueda ingresar en toda la estructura y no tener cangrejeras. Es decir que, si la separación entre barras de acero de la estructura es de 1 pulgada, no podría utilizar agregado mayor a 1 pulgada. Para el ejemplo del tamizado, obtuvimos el tamaño máximo de agregado de 1,5 pulgadas, por lo cual no podría utilizar el agregado para esta estructura. Pero parece un poco ilógico prohibir que se utilice el agregado si simplemente el 5% de mi agregado es de mayor tamaño que 1 pulgada. Además que es difícil que solo ese 5% ingrese dentro de las armaduras, teniendo un 95% de agregado que cumpliría y entraría dentro de las armaduras. Además que la distribución del agregado es de manera aleatoria. Para considerar esta situación es que se tiene al tamaño máximo nominal, el cual es el tamiz que retiene el 15% acumulado o menos de mi agregado. Es decir, que el tamaño máximo nominal de mi agregado de análisis sería el que retiene el 12% acumulado de mi agregado, y es el tamiz de 3/4 de pulgada. De esta manera, el agregado se puede utilizar en la estructura de ejemplo. En algunos casos, el tamiz que sea de tamaño máximo puede ser también el tamiz de tamaño máximo nominal. La curva de Fuller es la curva que si algún agregado la tuviera y utilizamos ese agregado en la elaboración de hormigones, se obtendrían muy buenos hormigones. En sí, es la curva ideal para los agregados. La curva de Fuller tiene por característica ser una curva continua cerrada. Por más que tengamos diferente tamaño máximo, la curva de Fuller siempre será continua. Si se desea obtener hormigones de muy buena calidad, se debe asemejar en lo posible la curva de nuestro agregado a la curva de Fuller, ya sea combinando varios tipos de agregado con diferentes curvas o descartando y aumentando agregados en ciertos tamices hasta igualar a la curva de Fuller. Pero realizar estos procedimientos darían como resultado agregados caros, ya que se desperdiciarían los agregados descartados, además que los agregados generalmente tienen una curva discontinua cerrada. Algunos autores consideran que no es necesario igualar la curva de nuestro agregado con la curva de Fuller. Simplemente basta con igualar el módulo de finura de nuestro agregado con el módulo de finura de la curva de Fuller. El módulo de finura es un valor adimensional que nos indica aproximadamente el tamaño medio del agregado. Si este valor es bajo, quiere decir que nuestro agregado tiende a ser fino. Si este valor es alto, quiere decir que tiende a ser grueso. El módulo de finura se lo puede determinar para todo el agregado, es decir, agregado fino y agregado grueso juntos, o también de manera separada, simplemente agregado fino o simplemente agregado grueso. Para obtener el módulo de finura de todo el agregado, se realiza la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados en relación 1 a 2 de acuerdo a sus aberturas, a partir del tamiz número 4 hacia los finos y del tamiz número 4 hacia los gruesos. Para esto se debe conocer las aberturas de los tamices, los cuales se encuentran en la norma ACTM E11 y se presentan a continuación. Entonces, el módulo de finura del agregado, para comenzar, será la sumatoria de porcentajes retenidos acumulados de los siguientes tamices. Comenzamos con el tamiz número 4 hacia los finos. Por lo tanto, tenemos el tamiz número 4, que tiene una abertura de 4.75 milímetros. Como estamos yendo hacia los finos, y es en relación 1 a 2, entonces dividimos la abertura de 4.75 milímetros entre 2, lo que nos da 2.375 milímetros. El tamiz que tiene una abertura próxima es el tamiz número 8 con 2.36 milímetros. Si dividimos 2.36 milímetros entre 2, se obtiene 1.18 milímetros.
y el tamiz que tiene dicha abertura es el tamiz número 16. Si dividimos 1.18 entre 2, obtendremos 0.59 milímetros, y el tamiz que se acerca a esta abertura es el tamiz número 30, con 0.60 milímetros. Si dividimos 0.60 milímetros entre 2, se tiene 0.30 milímetros, y el tamiz que tiene esa abertura es el tamiz número 50. Si dividimos 0.30 entre 2, obtendremos 0.150 milímetros, y el tamiz que tiene dicha abertura es el tamiz número 100. Si dividimos 0.150 entre 2, se tiene 0.075 milímetros, y el tamiz que tiene esa abertura es el tamiz número 200, pero a partir del tamiz número 200 ya no se considerará agregado, por lo cual este tamiz ya no entra para calcular el módulo de finura. Ahora procedemos a calcular del tamiz número 4 hacia los gruesos. Por lo tanto, tenemos el tamiz número 4 con una abertura de 4.75. Como estamos yendo hacia los gruesos y es en relación 1 a 2, entonces multiplicamos la abertura 4.75 por 2, lo que nos da 9.5 milímetros. Y el tamiz que tiene esta abertura es el tamiz 3/8 de pulgada. Si multiplicamos 9.5 por 2, obtenemos 19 milímetros, y el tamiz que tiene esta abertura es el tamiz de 3/4 de pulgada. Si multiplicamos 19 por 2, obtenemos 38 milímetros, y el tamiz que tiene una abertura próxima es el tamiz de 1,5 pulgadas. Este procedimiento hacia los gruesos se lo realiza hasta llegar al tamaño máximo. En este caso se lo dejará hasta este tamiz, debido a que es lo más común tener agregados con tamaño máximo de 2 pulgadas o menor. Como el módulo de finura es un valor adimensional y hasta ahora la sumatoria está en porcentaje, dividimos la sumatoria entre 100 para obtener un resultado adimensional. Si nosotros deseamos obtener simplemente el módulo de finura del agregado fino, simplemente utilizamos los tamices del número 4 hacia los finos, es decir, la sumatoria de porcentajes retenidos acumulados del tamiz número 4, 16, número 30, número 50, número 100 y número 8. Todo esto dividido entre 100. Si deseamos obtener simplemente el módulo de finura del agregado grueso, simplemente utilizamos los tamices del número 4 hacia los gruesos, es decir, la sumatoria de porcentajes retenidos acumulados del tamiz número 4, tamiz número 3/8 de pulgada, tamiz número 3/4 de pulgada y tamiz de 1,5 pulgadas. A estos porcentajes les sumamos 500%, en representación del 100% que retienen los 5 tamices del agregado fino, ya que solo consideramos que existe agregado grueso. Esos 5 tamices son el tamiz número 8, número 16, número 30, número 50 y número 100. Y todo esto lo dividimos entre 100%. De esta manera calculamos el módulo de finura de los agregados. Y así podemos tener una idea del tamaño medio de nuestro agregado. De esta manera concluye un video más, donde pudimos apreciar las características de una propiedad muy importante como es la granulometría de los agregados. Esperando que haya sido de mucha utilidad para ustedes, me despido y nos vemos en otra ocasión.